en el que aparte de conocimiento, dedicación y oficio, pues ha habido mucha ilusión y algo más. El trabajo de Julieta y de Pepe Galán es un trabajo de años y que bien merece ser conocido. Y sobre todo en la coyuntura en la que estamos viviendo. Hoy, cuando se habla de historia y memoria, pues parece ser que es un lugar común abrazado por eso que genéricamente llamamos el progresismo o la izquierda. Pero no seamos ilusos, es decir, desgraciadamente hace 20, 25 años, que es cuando nos conocemos, realmente era algo poco grato, muy poco grato a los que detentaban el poder. Y no me refiero, si hacéis cuentas, no estamos hablando a partidos reaccionarios, sino a otros, que no les resultaba nada grato. Tenemos precedentes, bueno, voy a hacer la presentación de quien está en la mesa. Bueno, nuestra amiga de la izquierda es Mirta Núñez. Mirta Núñez es una excelente académica, no hablo en pasado, sino en presente, pero además una académica que tiene un plus, es decir, no solamente su conocimiento, sino su compromiso con los temas de historia y de memoria democrática, y que sabe muy bien lo que es trabajar hace 25 años y sacar estos temas que, empezando por la academia, no eran en absoluto nada bien vistos. Y en el centro, pues, Julieta, perdonadme, el lapsus de aquí, hay algún médico aquí, más de un médico presente. Julieta va que chuta. No, pero bueno, es que nos conociéramos de ayer, perdóname. Bueno, y Pepe o José Luis Galán, bueno, pues son los artífices de la obra que vamos a ver. Pero sobre todo yo quería poner mucho énfasis en que es una obra que lleva cogiéndose durante... Y no es la primera, no es la primera. Lo mismo que la obra de Mirta no es una obra de hace 5 años, sino de 2 décadas como mínimo de trayectoria. Igual que la obra muy dilatada, hecha con, me parece que lo he dicho antes, con medios muy precarios, luchando con inconvenientes tan prosaicos como, por ejemplo, perdóname, siempre me has contado lo que cuesta 1 minuto de nodo. El nodo, teóricamente, tendría que ser algo al alcance de todos los españoles, de toda la gente que quisiera divulgarlo, y siempre me habéis dicho lo que cuesta 1 minuto de nodo. Punto. Y sobre todo para utilizarlo, alguien, uy, es que falta mucha pedagogía. Es decir, llevar el conocimiento de la historia y la memoria democrática a quien tenía que conocerlo, pero por ejemplo, con esos precios, pues hay que recurrir a métodos artesanales para suplirlo. O sea que, si queréis, yo no sé cuál va a ser el orden, si hacéis una ligera introducción, después vemos la película, que por cierto, la película no es la película en su integridad, el documental no lo vamos a ver en su integridad, pero ya suficientemente con contenido y acabado, y después, para terminar, pues podríamos hacer un pequeño coloquio, ¿no? Y por supuesto, con el hachazo que a las 20:45, pues indefectiblemente tendremos que levantar el cabo. Eso es la única condición que pone la casa. Muchas gracias. Unas breves palabras, como se suele decir, y la verdad es que nos hemos acompañado toda la vida, todas las actividades, todo, hemos estado juntos, y la verdad es que da mucha satisfacción volvernos a ver y volvernos a ver aquí con tantos amigos. Es algo muy grato, ¿no? Estar aquí juntos y volver a ver cosas juntos y actividades, definir actividades también de futuros. En fin, yo creo que sois los llamados a presentar la obra, y solo deciros que yo creo que nos hemos visto toda la vida, justamente en estas tareas. Si tú supieras la cantidad de horas que tengo sobre... Que te tenemos grabada. Que te tenemos grabada. Sí. Seminarios, congresos, un montón de documentación. Sí, que valdrían posiblemente para hacer una síntesis, hacer un librito.
solamente con Mirta. Bueno, yo soy inocente, Imaginaos. me lo están advirtiendo por si digo algo indebido, me buscan ahí las imágenes. No, eso es muy valioso para la historia. Muy bien, pues cuando queráis, ¿no? Bueno, sí, yo antes quiero decir una cosa que ha surgido mirando como si tuviera una cámara aquí con este ángulo. Rita y Diego. Sí, me acaba de surgir ahora. Diego me llamó un día a casa. Él sabía que yo andaba buscando información. Y me dijo, ¿tu tío cómo se llamaba? ¿Se llamaba Tiburcio? Sí. Galán, sí. Crisóstomo, sí. Bueno, pues le fusilaron en la Tapia Cementerio. Tal día. El día 29 de abril de 1940. Joder, pues ahora tengo que buscar documentación para decírselo a mi padre. Mi padre lo supo, se lo expliqué, y murió en 2015. Pero murió sabiendo dónde, cuándo y cómo había muerto su hermano. ¿De dónde venía esa información? De un libro de Mirta, Consejo de Guerra, Fusilamientos de Madrid. Que eso marcó la historia de este país, de Madrid. El libro. Importantísimo trabajo. De no haberse dado esas dos circunstancias, yo no hubiera sabido. Claro, luego fui comprobando todo con documentación de la Dirección General de Seguridad, o sea, de toda la documentación que está archivada allí, de las ejecuciones, en todas este tipo de cosas. Y de alguna otra cosa más. Es decir, fui del cementerio sobre todo. En el cementerio pregunté, me corroboraron, me mintieron, porque sí, una buena parte de las informaciones que nos daban eran falsas. Es decir, no, el tío fue llevado a un crematorio del cementerio de Carabanchel, falso. Es más, ahí me surgió una duda. Y la duda me surgió en este sentido. Quizá en mi infancia, desde los 9 a los 13 años en los que yo viví en Cuelgamur, pude estar cerca de él sin saberlo. Porque hay un contingente de 12.000 enterrados allí, enterrados, una forma de decirlo, secuestrados, que son sin identificar. No hay identificación de ellos, con lo cual uno es libre de creer, porque hubo un contingente que salió del cementerio del Este hacia Cuelgamuros. Pudo ir ahí. Lo que es evidente es que no se sabe nada de mi tío. Solamente se sabe la referencia registral del cementerio, que sí corrobora que fue allí asesinado ese día, y nada más. Pero bueno, eso, el trabajo de Mirta y la llamada de Diego me permitieron conocer e informar a mi padre de lo que venía generando él desde hacía décadas. Y lo tengo grabado cuando le informaba a mi padre. Esto hace aproximadamente unos 22 años, más o menos. Sí, 22 Joder, ¿cómo años. pasa el tiempo? Imaginaos, que parece mentira que tengamos que andar así con estas cosas. La verdad es que para mí fue una gran satisfacción, porque nosotros, un compañero y yo, cuando hicimos ese trabajo, nosotros vivía Fraternidad Democrática de Militares del Ejército de la República. Y entonces le dijimos, es que no nos dejan entrar en el archivo del cementerio. A ver si vosotros podíais hacer algo para que nosotros pudiéramos entrar. Y pudimos entrar, porque entonces investigar era una labor muy difícil, muy difícil. Y por lo tanto entramos en el archivo del cementerio y dijimos, el libro de defunciones, por favor. Pero bueno, esto, ¿qué os pensáis? ¿Esto es así? No hay libro de defunciones, pero ¿cómo no hay libro de defunciones? Donde consten señalados quién ha sido fusilado y quién no. Entonces, ese era el problema fundamental. Es decir,
¿cómo saber quién ha sido fusilado y quién procede de una muerte natural? Bueno, pues entonces preguntamos a los... esto es lo que siempre cuento de esta investigación. Preguntamos cuál eran los pasos para enterrar a una persona, porque yo entonces era muy joven y no conocía esos pasos. Y nos dijeron, pues mira, para enterrar a una persona va acompañado de una cuartilla, pequeña cuartilla con nombres y apellidos, y los fusilados en la parte de atrás de esa cuartilla consta por orden de la auditoría de guerra. Como todos los fusilados fueron por jurisdicción militar, esto era determinante para saber que eran fusilados. Y eso fue muy determinante para la investigación y fue muy bonito porque pudimos acceder a conocer a todos esos que habían sido fusilados. Muy bien. Y de verdad es algo que agradeceré toda la vida, vuestro trabajo y también el aviso. Que por cierto, Diego también es otro registrador de acontecimientos memorialistas desde entonces, fíjate, desde tantos años. Bueno, lo que vamos a ver ahora es un avance muy largo, la verdad, que de por sí sería un documental, porque estamos hablando de 40 y tantos minutos, de la obra que cuando esté acabada hablará de más cosas o de algunas de las que vamos a ver ahora, pero con algo más de extensión, porque la obra final durará del orden aproximadamente de 2 horas y media, muy larga. Entonces yo lo que quería era de alguna forma ir probando y mostrando parte de ese documental para también pulsar la opinión de la gente y saber si vamos por buen camino haciendo la tarea o no, porque es una visión de Cuelgamuros que no es la habitual. De Cuelgamuros, lo que hemos visto todos habitualmente ha sido el trabajo, las fugas, principalmente la de Nicolás Sánchez Albornoz, ¿no? Y, en fin, como se diría allí, que es un nido de... Bueno, que allí es donde celebran habitualmente sus festejos religiosos, políticos religiosos, la extrema derecha. Y bueno, pero sabemos poco más. Pero tiene una intrahistoria muy interesante. Y yo estuve en Cuelgamuros como consecuencia de esa intrahistoria. Tenía 9 años cuando me fui, 9 años, de 1967 a 1971. En esos 4 años aquello fue mi casa. He hecho cálculos y viene a ser aproximadamente un 5% de mi vida, que me pasaba allí. Pero día a día. Muy fuerte, ¿eh? Sí, muy sí. fuerte. Porque algunos dicen, no, yo no puedo ir allí porque aquello, lo ven unas horas. ¿Sabéis lo que es ser niño y estar allí en aquel ambiente lúgubre, en un convento, con una disciplina que luego cuando fui a la mili dije, pero esto es un juego de niños en comparación con la que teníamos allí de pequeños? Eran mitad monjes, parecían de estos templarios, mitad monjes, mitad soldados. Era allí disciplina, disciplina y disciplina, hasta para ir a comer, en fila y todo guardando la fila. Y malos tratos. Malos tratos, a veces muy malos. Y como podéis imaginar, porque sería una excepción, abuso. Pero de eso no vamos a hablar porque es lo que, fijaos cómo es de hipócrita la prensa, lo que ha interesado a la prensa y de lo que no he querido hablar precisamente para que no se lleve el foco del interés de aquellos que están allí injustamente extraídos de sus tumbas donde estaban en sus pueblos y llevados allí. Hablo de una parte, de otra parte no, que son Perdona, del lado... déjame que haga una puña aquí. La cosa es tan fuerte que en un momento dado nos llaman de Televisión Española, vamos a decir, interesados por el documental y interesados por el caso de José Luis, porque salió en prensa, un niño que está 4 años internado en el valle porque canta en el coro, va delante de Franco, delante del palio y le canta
a Juan Carlos y al rey y a todos los que estaban allí, a Franco. Y claro, les interesa el caso y cuando hablan con él les explicamos que estamos haciendo un documental, les explicamos que ese documental lleva una investigación histórica, que se tocan cosas muy candentes como qué implicaciones internacionales hubo para explicar por qué Franco murió en la cama y por qué tuvimos 40 años de dictadura y por qué todo quedó atado bien atado cuando se muere el dictador. No, pero cuéntame lo que te hizo el cura. Perdona, te estoy diciendo que los 40 y tantos millones de españoles, la parte que fuera demócrata, fueron víctimas de violaciones, asesinatos, torturas, desapariciones, incautaciones, abusos sexuales, pero media España. ¿Te interesa solo mi caso? ¿De verdad no te interesa lo gordo? Pues no me interesa. ¿Qué hizo José Luis? Para no desviar la atención y que se hablara de lo anecdótico, que es muy jodido, porque es muy duro, pero respecto a que te torturen y te fusilen, el otro parece un juego de niños. Para que no se desviara la atención con ese asunto, José Luis se negó a decir, por ahí no, porque vais a acabar hablando de lo anecdótico y vais a intentar tapar el sol con un dedo. Y no me voy a dejar utilizar para ese juego. Bien, pues entonces esa visión alternativa de Cuelgamuros le relaciona con la política internacional, con las relaciones internacionales del franquismo. De hecho, cualquiera que sepa algo o se haya interesado por el descubrir de Cuelgamuros, tiene un nombre que le viene rápidamente a la cabeza, que es el de Fray Justo Pérez Durbel. Fray Justo Pérez Durbel, pues sí, era, no sé, padre espiritual de la sección femenina, no sé si llegó a tanto, no tengo claro, pero es que la figura principal de Cuelgamuros no fue Fray Justo Pérez Durbel. Aquí lo vamos a ver. Fue el que le siguió, Luis María de los Gentios, y le nombraron abad cuando yo estaba allí. Lo vi, asistí a la ceremonia de nombramiento de un abad, allí en su capilla, la capilla del monasterio, bien, 1968. Luego este hombre, ahí lo vamos a ver, se fue a Leire y ya en Leire murió. Había sido diplomático, bueno, no de la carrera diplomática, había hecho un trabajo diplomático, pero él no era de la carrera diplomática. Su hermano sí, hablo de los genios, fue embajador en Cuba y tuvo un incidente con Fidel Castro, muy famoso, muy conocido. Bueno, pues lo vamos a ver, insisto, es una síntesis. En la película final habrá cosas que ahora salen, pero que salen de una manera un poco resumida, y luego otras que no salen nada, como por ejemplo la relación con mi padre, porque es que, ojo, mi padre fue esclavo del franquismo, pero no en Cuelgamuros. No en Cuelgamuros. Fue en Lugo de Llanera, Asturias, en lo que ahora se conoce como el aeródromo de La Mordal. Entonces allí estuvo trabajando en unas condiciones espantosas, como, bueno, os podéis imaginar, es una marisma y había que secarla, encharcado me dice, cuando le grabé todo esto, me dice, aquello era un chortal, no sabía yo lo que era un chortal, y bueno, pues es una zona muy embarrada, llena de pedruscos y de tierra, barro, y agarraban unas, en fin, enfermedades en las piernas tremendas, ¿no? Y todo eso en compañía de malos tratos, tanto por la noche como cuando salían, la disciplina también. Bueno, pues allí estuvo mi padre. Y la paradoja es eso, que también fue esclavo del franquismo en un sitio hecho, o sea, él estuvo allí en Asturias y yo estuve en otro sitio hecho también por esclavos de la dictadura. Con lo cual, bueno, pues todo esto lo fui viendo después, con el paso de los años, le fui tirando de la lengua, porque ya sabéis que no hablaban de esto con nosotros no sabíamos, y como no hablaban, ni nadie hablaba de esto, pues parecía que cuando alguien hablaba de esto, pues que, en fin, la batalla del abuelo, ¿no? Ya nos está contando tu vida. Qué pena
y cuánto siento en mi vida no haberle hecho más caso. Luego, eso sí, cuando le hice caso y me contó todo, lo grabé todo, y horas, muchas. Con lo cual, pero bueno, me hubiera gustado que él, porque, a ver, hicimos una serie de documentales sobre el trauma, y esto lo hubiera liberado. Haber hablado antes le hubiera quitado peso de encima, como a cualquiera que pasó por ese sacrificio. Por eso digo que qué pena no haber empezado. Bueno, luego tendremos oportunidad de hablar. No quiero... Un segundito. Sí. Solo para poneros en contexto, ya ponemos el documental, para que como es una parte y no es el todo, para que entendáis un poco. Esta parte es más bien la parte histórica. La parte autobiográfica de José Luis prácticamente no aparece, aparece muy poco. Pero para que entendáis la foto general, un niño que se va porque quiere cantar en el coro y que le lleven por el mundo a conocer mundo, con la coral del Valle de los Caídos, se queda la escolanía, se queda... Escolanía. Se queda interno 4 años de su vida allí. Por supuesto vive, pues eso, malos tratos, miedo, angustia, de todo. Pero él ignora todo lo que tiene que ver con la memoria histórica, como es normal con 9 años, ignora que su familia ha sido víctima, lo ignora todo. Pero presencia lo más grande allí. Las reuniones en la explanada, que cada semana venía una provincia de Falange, ya que ello se llenaba con el cara al sol, con el brazo, en fin, os podéis imaginar lo que era aquello. Este niño crece, va tomando conciencia política, va conociendo, y después de muchísimos años su padre en un momento dado se pone enfermo, ya casi con 80, 70 y muchos, y de repente se atreve a hablar y empieza a contarle. Y le cuenta que su abuelo fue asesinado, que su tío murió en la guerra, que él fue esclavo del franquismo y que hay un tío que está desaparecido. Y todo esto se entera cuando ya pues es mayorcísimo su padre y mayor él. Y en ese momento se da cuenta, aunque ya era activista de la memoria y ya, en fin, teníamos la conciencia lógica. Estamos hablando de principios del siglo, o sea, hacia el año 2000 aproximadamente. En ese momento se da cuenta de que su familia también ha sido víctima de todo eso y se plantea, Dios mío, y yo he estado, y yo le pedí a mis padres, siendo víctimas del franquismo, que me llevaran a este colegio, y estuve allí 4 años mamando todo aquello. Entonces, bueno, en ese momento decidimos que vamos a intentar registrar todos los testimonios que nos sean posibles, que la gente se está muriendo, que todos los testimonios y todas las experiencias están desapareciendo, que en este país no hay interés en que se sepa lo que sucedió, que los 40 años de dictadura han tratado de ser prácticamente borrados, porque aquí solo se habla de la guerra civil, parece que la dictadura se llama posguerra, no sé si os habéis dado cuenta, estuvo la guerra civil y la posguerra. No, amigo, la posguerra es la dictadura. No, la guerra civil y la posguerra. No, eso es lo mismo que decir la dictadura y la postdictadura. La democracia no se llama postdictadura, ¿a que no? Pues la dictadura no se llama posguerra, joder, es que es de cajón. Es que son trucos, o sea, es todo muy civilino. Entonces, en ese momento decidimos dedicarnos a registrar esto. Hemos hecho pues, como 13 o... he perdido la cuenta. 10 documentales. Y este es el último porque ya estoy cansado ya. 10 documentales de memoria histórica. Solo los 3 primeros tuvieron el apoyo del gobierno de Zapatero. El apoyo quiero decir la financiación. El resto salieron de nuestras costillas. Y los que tuvieron la financiación acabaron guardados en un cajón. No se difundieron. Con lo cual, bueno, pues este es el último, efectivamente. Y os lo vamos a enseñar a ver qué os parece. Bueno.